Hoy en día, cuando solemos hablar de alguien de política, ya sea estadounidense, ya sea mexicana, brasileña, solemos escuchar cosas como que X personaje es fascista, X personaje es literalmente Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. La gente usa fascista como un término muy a la ligera. Si algo a mí no me gusta, es porque es fascista, es nazi o similar. Con fines pedagógicos en esta ocasión pienso dar una definición, una idea y explicar en este video lo que es fascismo, para ver si así dejamos de usar ese término tan a la ligera. Hay varias formas de entender el fascismo. El fascismo no es una ideología política en sí, es más bien una cosmovisión, pues abarca una concepción histórica, ética, religiosa y política. El fascismo promueve el nacionalismo, el apego a la nación, ley moral que une a los individuos y a las generaciones en una tradición y en una misión, que suprime el instinto de la vida encerrada en el reducido límite del placer para instaurar una vida superior, libre de límites de espacio y tiempo, en virtud de su abnegación, del sacrificio de sus intereses particulares y aún de su misma muerte. Realiza aquella existencia totalmente espiritual en la que consiste su valor de hombre, rechaza el materialismo positivista, mas no por ello adopta una postura no positiva de ver la vida. El fascismo quiere un hombre activo, viril, que concibe la vida como una lucha, considerando que le toca al hombre mismo conquistarse la vida que sea digna de él, creando para ello en sí mismo el instrumento físico, moral, intelectual para edificarla. Esto aplica de igual manera a la nación, de aquí el elevado valor de la cultura en todas sus formas y a la grandísima importancia que se le da a la educación. Lo que acabamos de mencionar muestra lo que hablamos antes, de que el fascismo no es solo política, es también una concepción ética. La vida para el fascista es seria, austera, religiosa, enteramente librada en un mundo sostenido por las fuerzas morales y responsables del espíritu. El fascista desprecia la vida cómoda. La concepción histórica del fascismo es una donde el hombre no es sino en función del proceso espiritual a que contribuye en el grupo de la familia y de la sociedad, en la nación y en la historia, a la que todas las naciones colaboran. Fuera de la historia, el hombre no es nada. Por esto, el fascismo es contrario a todas las abstracciones individualistas, de base materialista del tipo siglo XVIII, y a todas las utopías e innovaciones jacobinas. El fascismo no cree que sea posible la felicidad sobre la tierra, tal como la soñó la literatura de los economistas del siglo XVIII, y rechaza, por lo tanto, todas las concepciones teológicas según las cuales, en un determinado periodo de la historia, habría de producirse una sistematización definitiva del género humano. Esto significa colocarse fuera de la historia y de la vida, que es un continuo fluir y devenir. El fascismo, políticamente, entiende ser una doctrina realista, prácticamente aspira a resolver solamente los problemas que se plantean históricamente por sí mismos, y que por sí mismos encuentran o sugieren una propia solución. Para obrar entre los hombres, así como la naturaleza, es necesario penetrar en el proceso de la realidad y posesionarse de las fuerzas actuantes. Siendo antiindividualista, la concepción fascista se pronuncia por el Estado y se pronuncia por el individuo en cuanto éste coincide con el Estado, que es conciencia y voluntad universal del hombre en su existencia histórica. Está en contra del liberalismo clásico, que surgió de la necesidad de reaccionar contra el absolutismo, y que terminó su función histórica desde que el Estado se transformó en la conciencia y voluntad populares. El liberalismo negaba al Estado en interés del individuo particular. El fascismo reconfirma al Estado como verdadera realidad del individuo. Y si la realidad ha de ser atribuido del hombre real, y no de aquel abstracto fantoche en el cual pensaba el liberalismo individualista, el fascismo se pronuncia por la libertad. Se pronuncia por la única libertad que puede ser una cosa seria, la libertad del Estado y del individuo en el Estado, y del individuo en el Estado.
Ello en razón de que para el fascista todo reside en el Estado, y nada que sea humano o espiritual existe, y tanto a menos tiene valor fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario, y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. Concibe el Estado como indispensable. El Estado crea a la nación, dando al pueblo conciencia de su propia unidad moral, una voluntad y, por lo tanto, una efectiva existencia. El Estado es el creador del derecho, todo en el Estado, nada fuera del Estado. Para el fascismo, el Estado no es un simple mecanismo que limite la esfera de las presuntas libertades individuales. El Estado no es un simple mecanismo que limite la esfera de las presuntas libertades individuales. Es forma y norma interior y disciplina de toda la persona. Penetra la voluntad como la inteligencia. El Estado no es solamente dador de leyes, también es educador y promotor de la vida espiritual. Pretende rehacer el contenido de la vida humana, el hombre, el carácter y la fe. Para tal fin pretende disciplina y autoridad, que penetre en los espíritus y domine en ellos sin reparo. Por eso su símbolo son las fases romanas: unidad, fuerza y justicia. También se opone al pacifismo por concebirlo como una forma de cobardía. Una doctrina que parte de postulados pacifistas es, por lo tanto, contrario al fascismo. Menefrego es la educación al combate, la aceptación de los riesgos. Así el fascista acepta, ama, ignora y considera cobarde el suicidio. Similar a lo que dijo Filippo Tommaso Marinetti, queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo y el gesto destructor de los anarquistas y el desprecio a la mujer. También se opone a la democracia liberal y al tener múltiples partidos, pues solo ocasiona conflicto entre ciudadanos, dividiéndolos en izquierda y derecha. El fascismo no es de izquierdas ni de derechas, pertenece a la tercera posición, que vendría a ser una posición diferente al espectro político tradicional, y adopta un modelo republicano unipartidista. El fascismo italiano también se opone a la monarquía, pues la ve como decadente, aunque corrientes como el rexismo y la Guardia de Hierro son monárquicas, y Codriano muchas veces es llamado fascista clerical. El Estado fascista no permanece indiferente ante el hecho religioso en general, y ante esa particular religión positiva que es el catolicismo italiano. El Estado no posee una teología, pero posee una moral. En el Estado fascista se considera a la religión como una de las manifestaciones más profundas del espíritu. Por lo tanto, no solo se la respeta, sino que también se la defiende y protege. El Estado fascista no crea un Dios propio, como en determinado momento pretendió hacer en los extremos delirios de convención Robespierre, ni trata vanamente de borrarlo de las almas, como hace el bolchevismo. El fascismo respeta al Dios de los ascetas, de los santos, de los héroes, y también al Dios tal como lo concibe y lo implora el corazón ingenuo y primitivo del pueblo. También rechaza el materialismo histórico y la lucha de clases marxistas. No obstante, Mussolini más adelante contradijo esto y al final de la guerra se convenció de que no valía la pena hacer una alianza con el burgués. En el aspecto económico se opone tanto al marxismo como al capitalismo liberal y el productivismo. Adopta como base, y es importante como base, un sistema corporativista. Algunos ejemplos de corporativismo son, por ejemplo, el cristiano, el cual fácilmente puede ser rastreado al Nuevo Testamento en la primera epístola a los Corintios, donde Pablo de Tarso habla de una sociedad orgánica donde todos los componentes y el pueblo están unificados funcionalmente como un cuerpo humano. Muchos años más tarde, el Papa León XIII encargó una definición de este sistema a varios académicos y se estableció lo siguiente: sistema de organización social que tiene como base la agrupación de hombres de acuerdo a la comunidad de intereses naturales y funciones sociales, y como órganos verdaderos y adecuados del Estado, dirigen y coordinan el trabajo y capital en los asuntos de interés común.
La economía italiana ciertamente fue corporativista en un punto de su historia. No obstante, para el fascismo, el corporativismo solo es un medio para un fin. El fin del corporativismo fascista es la socialización de la economía. La socialización de la economía es una propuesta económica que está inspirada en el socialismo utópico, con influencias anarquistas, del fabianismo y del distributismo jesseliano. Estas ideas entraron al fascismo mediante Nicola Bombacci, amigo de Mussolini y ferviente socialista. La idea de la socialización de la economía aparece en el Manifiesto de Verona en 1943. En dicho documento se afirma que la base de la República Social Italiana y la doctrina económica del Partido Republicano Fascista sería el trabajo, que la propiedad privada, fruto del trabajo, y el ahorro estaría garantizada. Pero debido a esto transforma la personalidad de los demás en una entidad que se desintegra mediante la explotación de su trabajo. Todo lo que sea de interés colectivo, desde el punto de vista económico, debería haber sido nacionalizado. En las empresas se habría iniciado y regulado la colaboración de trabajadores y trabajadoras para la distribución de beneficios y para la fijación de salarios. En la agricultura, las tierras baldías o mal administradas habrían sido expropiadas y reasignadas a favor de los trabajadores agrícolas y las cooperativas, implementando así una autogestión obrera organizada por sindicatos que empoderaría a los trabajadores mediante la democracia orgánica, no liberal y auténtica a la que se hace referencia en la doctrina del fascismo, creando así un socialismo nacional diferente del socialismo marxista, que es lo que todos se imaginan cuando hablamos de socialismo como tal. Como dijo Mussolini en la doctrina del fascismo, lo que el fascismo rechaza en la democracia es la absurda mentira convencional de la igualdad política, el hábito de la irresponsabilidad colectiva y el mito de la felicidad y del progreso indefinidos. Pero, si la democracia puede ser entendida diversamente, vale decir, si por la democracia ha de entenderse no rechazar al pueblo al margen del Estado, con toda legitimidad, quien esto escribe pudo definir al fascismo como una democracia orgánica, centralizada, autoritaria. Benito Mussolini. Enzo Pezzato, en la República Fascista, describe la socialización de la siguiente forma: nuestros programas son decididamente revolucionarios. Nuestras ideas pertenecen a lo que en un régimen democrático se llamaría de izquierda. Nuestras instituciones son una consecuencia directa de nuestros programas. Nuestro ideal es el estado del trabajo. No cabe duda de esto. Somos los proletarios que luchamos por vida o muerte contra el capitalismo. Somos los revolucionarios en busca de un nuevo orden. Si esto es cierto, dirigirse a la burguesía agitando el peligro rojo es absurdo. La verdadera pesadilla, el verdadero peligro, la amenaza contra la que luchamos sin descanso, viene de la derecha. Por lo tanto, no nos interesa tener a la burguesía capitalista como aliada contra el peligro rojo. Incluso en el mejor de los casos sería solo un aliado traidor, que intentaría hacernos servir a sus propósitos, como lo ha hecho con más de una vez con cierto éxito. Malgastar palabras en él es perfectamente superfluo. Al contrario, es perjudicial, ya que nos confunde por auténticos revolucionarios de cualquier color con los hombres de reacción cuyo lenguaje a veces utilizamos. La socialización de la economía nunca pudo ser llevada a cabo del todo, esto por circunstancias históricas, como que por ejemplo varios sectores de la Armada Nacional Socialista, que de socialista solo tiene el nombre, para los alemanes este experimento revolucionario era impensable, porque lo veían como una manera de perder tiempo y recursos. Aún así, se habría planeado aplicar la socialización para el 25 de abril de 1945. Justamente ese día, los aliados y partisanos lanzaron su ofensiva final en el norte de Italia contra el fascismo. El primer acto que decreta el Comité de Liberación Nacional tras derrotar el fascismo es la eliminación del decreto de la socialización de la economía. Y con eso, las ideas revolucionarias del fascismo murieron.
No obstante, este solo es el final de la economía italiana. Sin embargo, a la hora de analizar la economía italiana, tradicionalmente se le divide en tres partes: la etapa, entre comillas, liberal, una etapa autárquica y la economía de guerra. Durante la etapa liberal, la economía italiana fue poco a poco tomando una política intervencionista con el tiempo. Inició siendo, como su nombre indica, liberal en 1922 y tuvo un buen crecimiento hasta 1929, hasta antes del crack de la bolsa. Para 1927 tenían un completo corporativismo ya implementado, donde la economía creció muchísimo. Italia, en la segunda etapa, la cual cubre 9 años, empezando en 1930, no se vio tan afectada por la Gran Depresión, se mantuvo relativamente estable por el intervencionismo del Estado y la autarquía. Incluso en esa crisis, Italia se manejó bien y tenía una considerable estabilidad. Lo realmente feo y malo de la economía fascista realmente empieza en la tercera etapa, que da inicio en 1940 y que duró 5 años. Acabaron con 57 de PIB y hubo años donde la inflación llegó al número de 344,4%. La economía de guerra fue un desastre porque no estaban realmente preparados para la guerra y actuaron de una manera muy negligente, por no mencionar otras cosas. Esta es una de muchas razones por las que el fascismo fracasó. Esto ha sido todo por el momento, espero que les haya gustado. Si fue así, den a like, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita, recomienden el canal y el contenido si les gusta, y hasta la próxima.